temas, principalmente lo relacionado con la propiedad intelectual, y vamos a hablar un poco sobre el manejo que se le debe dar al tema de acceso a recursos genéticos. Esto es un tema pues que, al igual que la propiedad intelectual, son dos pilares básicos que se deben tener en cuenta, pues principalmente en este tema de biotecnología. Entonces, si surge algún tipo de inquietud o alguna duda al respecto mientras vamos avanzando, pues me la pueden hacer y pues con gusto la responderé. Bueno, entonces les voy a compartir la pantalla. En un momento abro la diapositiva. Listo. Ahí estamos viendo ya la diapositiva, ¿cierto? Sí, sí, acá la estamos viendo. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces iniciamos con el tema de propiedad intelectual. Vamos a dar como un breve recuento de la normatividad que contempla este aspecto. Inicialmente, desde la Constitución Política de Colombia se ha establecido pues que el Estado tendrá la obligación de promover la investigación, la ciencia, la tecnología y el desarrollo y la difusión de valores culturales de la nación. En su artículo 71 también se habla pues de que el Estado tiene la obligación de fomentar todo este tipo de cosas. Eso dentro de la Constitución Nacional. Luego tenemos entonces ya una normatividad específica en propiedad intelectual, que son las decisiones andinas 486 del año 2000, la decisión andina 351 de 1993. Estas normas rigen para Colombia por estar incluida dentro de la Comunidad Andina de Naciones, que es una comunidad a la cual hacen parte Colombia y otros 3 países. Está Perú, está Bolivia y está Ecuador. Entonces, Colombia tiene pues la obligación de acatar toda la normatividad que emite la comunidad andina, y pues obviamente no es la excepción estas 3 decisiones que tenemos acá. Ahora más adelante, pues con más detalle vamos a ahondar en cada uno de estos aspectos, pero por ahora sí es importante pues que conozcan que hay una normatividad que rige, hay una normatividad puntual para el tema de propiedad industrial, hay otra para los derechos de autor y otra para el manejo de las variedades vegetales. Entonces eso ahora lo desarrollamos un poco más cuando vamos avanzando. Iniciamos entonces definiendo qué es la propiedad intelectual, y lo ha definido la norma como la protección que la ley le confiere a las creaciones intelectuales en áreas como la técnica, las artes, las variedades vegetales y los signos distintivos. La propiedad intelectual se toma como una rama del derecho, es posible decirlo de esta forma, que busca principalmente proteger las creaciones intelectuales. Y entonces acá vemos la definición de creación intelectual. Por creación intelectual debemos entender, ahí está la definición, pero llevémoslo más a algo más práctico, y es todas aquellas cosas que nacen del intelecto de las personas. Esto, digamos, tiene sentido con lo que les voy a mencionar a continuación. Las creaciones intelectuales solamente podríamos pensar en protegerlas cuando, como les mencionaba, provienen del intelecto humano. No es posible proteger las cosas como se encuentran en su estado natural en la naturaleza, por ejemplo. No es posible proteger una planta en su estado natural porque esto es un bien de uso público y por lo tanto no puede haber un particular que se pueda apropiar o que pueda ejercer un derecho de propiedad sobre esa especie o sobre esa planta. Lo mismo pasa con los animales. Pero entonces la pregunta sería ¿qué podemos proteger entonces por propiedad intelectual? Y ahí la respuesta es la siguiente: toda aquella creación intelectual que surja del intelecto humano, es decir, de la creación intelectual, de la creación que parte de la mente de las personas. Entonces, por ejemplo, si a partir de una planta, que ya sabemos no es posible patentar en su estado natural, yo hago una extracción
y tengo un producto específico que me sirve como insumo para la creación de un medicamento, posiblemente de un antibiótico, qué sé yo, entonces esto sí puede ser susceptible de protección y obviamente podría iniciar los trámites correspondientes para hacer la solicitud de patente en ese caso. Hay otro tipo de formas de protección que más adelante se las comparto, pero por ahora, para el ejemplo, podríamos hablar de las patentes. Acá entonces podemos encontrar una, una categorización de lo que son las ramas de la propiedad intelectual. Inicialmente por acá tenemos la propiedad industrial, que está más referida o más referenciada por todo el tema comercial. Es decir, lo que encontramos dentro de estos activos son temas más comerciales que le pueden interesar mucho a las empresas. Por ejemplo, el caso de las patentes de modelo de utilidad, los diseños industriales, los trazados de circuitos integrados, marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, enseñas comerciales, denominaciones de origen. Todos estos temas tienen una protección específica y se tramitan en Colombia ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad pues encargada de analizar todo este tipo de solicitudes y en caso pues cualquier solicitud cumpla con los requisitos establecidos, pues hará la concesión de un derecho que lo otorga mediante un registro. Esos registros tienen un tiempo, un periodo de caducidad en el cual, a partir del cual las personas o los sujetos que les han concedido ese derecho, pues no tendrían ya luego la posibilidad de seguir explotando. Por ejemplo, el caso de las patentes tiene una duración de 20 años, las patentes de invención, los modelos de utilidad tienen una duración de 10 años. ¿Qué pasa entonces después de este periodo de tiempo? Ya la persona o la empresa que esté como dueña de ese desarrollo, pues no podrá seguir explotándolo económicamente de manera exclusiva. Cualquier persona ya podría llegar a comercializar ese activo sin tener que hacer ninguna negociación o llegar a pagar una regalía en favor de la empresa que es dueña o de la persona que es dueña. Bueno, por otro lado, entonces, ahora entramos a profundidad sobre cada uno de esas tipologías. Otra de las ramas es entonces los derechos de autor y los derechos conexos. Dentro de esta rama están las obras literarias o artísticas, el software, las interpretaciones o ejecuciones artísticas, los fonogramas, las emisiones de radiodifusión, también están ahí incluidas, por ejemplo, las fotografías, las pinturas, las canciones, la música, las interpretaciones, bueno, cualquier cantidad, por ejemplo, de cualquier grabación, por ejemplo, por parte de una persona, quizás pueden ser también las clases o una conferencia, también son objeto de protección por parte de los derechos de autor. La obtención de variedades vegetales, este tema quizás es un poco más común para ustedes, lo manejan un poco más a detalle, es cuando el Estado, en nuestro caso colombiano, la autoridad encargada de conceder este tipo de registros es el ICA, se encarga pues si una empresa o una institución o una persona construyen o generan una nueva variedad vegetal, algo que no existía hasta ese momento, pues entonces esta entidad del ICA otorgará un registro para esa variedad vegetal. Y tenemos finalmente una categoría que se denomina otros, donde están los conocimientos tradicionales, los recursos genéticos, los secretos empresariales y la competencia desleal. En este último punto de otros, muchas personas consideran que es como la estrategia menos fuerte para proteger un activo, sin embargo, pues con la dinámica de las cosas, para muchas empresas se ha considerado que, por ejemplo, los secretos empresariales son una de las mejores formas de proteger los activos. Por ejemplo, un caso como el de Coca-Cola es muy bueno para representar el ejemplo. Los secretos empresariales son una forma de proteger los activos por medio de la cual la misma empresa o la misma entidad protege su información, no tiene que solicitar un trámite de registro ante ninguna autoridad, como sí lo debería hacer, por ejemplo, en la propiedad industrial, en los derechos de autor o inclusive en las variedades vegetales,
En los secretos empresariales eso no es necesario llegar a hacer una solicitud de registro, por lo que el secreto empresarial se protege es generando medidas internas al interior de la organización en busca de proteger esos activos. ¿Cómo lo hacen, por ejemplo? Pues podría ser por la suscripción de acuerdos de confidencialidad, generando cláusulas en los contratos en donde si ellos necesitan otorgar o entregar algún tipo de información a un externo, pues debe comprometerse a que le va a dar el manejo determinado y que si no lo hace, entonces tendría unas sanciones por lo general económicas a su cargo y obviamente son muy cuantiosas. Entonces, pues nadie estaría como dispuesto a vulnerar ese tipo de cosas. Les mencionaba entonces que uno de los ejemplos es el caso de Coca-Cola. Coca-Cola fue una empresa que se creó en el año 1886, ya hace más de 100 años, y desde ese momento tiene la misma fórmula de la Coca-Cola. Nunca eso ha cambiado y pues eso es lo que ha generado un impacto tan fuerte en el consumidor, que a pesar de que pasa y pasa el tiempo, sigue siendo la misma fórmula, sigue siendo el mismo producto, con un sabor que casi a todos nos encanta y que lo consideramos hasta un poco adictivo, porque uno toma Coca-Cola y pues quisiera seguir tomando. Ellos no tienen patente, ellos en su momento, a pesar de que ya pasó bastante tiempo, tuvieron un buen asesor de propiedad intelectual, porque la decisión en ese momento pudo haber sido, bueno, ese activo es muy bueno, tenemos un índice de ventas importante, lo protegemos como una patente de invención, pero ¿qué hubiese pasado si hubieran hecho esto? Cuando pasaban 20 años de protección, digamos que lo hubiesen hecho en el mismo año que constituyeron su empresa, o sea, en el 1886, a los 20 años, en 1906, pues ese producto ya no estaría protegido y ya cualquier otra empresa, quizás lo más seguro es que sería la competencia, pues hubiera pensado en replicar la fórmula de la Coca-Cola. ¿Por qué? Pues porque cuando uno hace un proceso de patente tiene que revelar toda la información y decir exactamente cómo es el proceso para llegar a ese activo, a ese producto. Entonces, claro, en 1906, 1907, ellos ya tuvieran una competencia que estuviera generando el mismo producto y pues no tendrían la ventaja competitiva que en estos momentos, a pesar de haber pasado más de 100 años, siguen manteniendo y eso pues obviamente por el tipo de protección que han generado. La pregunta es entonces, bueno, ¿cuándo protejo por secreto empresarial y cuándo protejo por patente de invención? Eso lo vamos a desarrollar un poco más adelante, por ahora solo quería mencionarles el ejemplo para que como que nos entráramos un poco en materia e ir conociendo las diferentes modalidades, pero sí quería resaltar un poco el tema de los secretos empresariales, que es algo que está tomando mucha fuerza. Inclusive muchas de las empresas que se dedican a la producción de insumos cosméticos, de insumos biológicos que tienen que ver pues con todo el tema de, ya pues está pasando a un lado todo lo químico, se está pensando en temas biológicos, las empresas están protegiendo sus activos como secretos empresariales y están dejando un poco más de lado las patentes por las cuestiones pues que ya les he mencionado y algunas otras que iremos desarrollando. No sé si de pronto haya alguna duda hasta el momento, si es así me lo hacen saber por favor y si no, entonces vamos a continuar. Esto era lo que les mencionaba ahora, son las tres instituciones principales, las autoridades competentes en materia de propiedad intelectual que se encargan de la concesión de los registros. Entonces vamos a, me disculpan. Vamos a hablar de propiedad industrial, vamos a hablar de tres principales productos, lo que son las patentes de invención, las patentes de modelo de utilidad. Los diseños industriales se va a hablar un poco, pero pues como este tema, el curso que estamos cursando, pues no tiene tanto que ver con esto, entonces solamente por mencionarlo y porque ustedes conozcan, pero no le vamos a entrar tanto en detalle. Vamos a empezar entonces con las patentes de invención. ¿Qué es una patente de invención? Es un título de propiedad que otorga el gobierno de un país que le brinda a su titular el derecho de impedir, de excluir del mercado la venta o utilización comercial de una invención protegida.
Les mencionaba que la protección de una patente de invención son 20 años, 20 años que se cuentan a partir del momento de la solicitud de la patente. Esto es importantísimo que esté presente porque muchas personas cuando van a hacer una negociación de un tema de patente, lo que hacen es pagar quizás una regalía a una patente que ya está vencida. Por ejemplo, muchas personas consideran que las patentes se protegen desde el momento de la concesión de la misma, y no es así. En Colombia, un trámite de patente puede tardar más o menos unos 2 años, 3 años máximo, si es un tema de biotecnología. Hace unos 5 años, más o menos 5 años hacia atrás, una patente podría estar durando 5, 7 años, más o menos. Y pues entonces las empresas consideraban que la protección se generaba desde el momento en que la patente era concedida, 20 años más. Y no es así. Como les decía, las patentes se protegen desde el momento de la solicitud de la patente, 20 años después. Para que la patente tenga vigencia, se debe hacer un pago de una tasa anual de mantenimiento. Si ese pago no se realiza, pues entonces la patente entrará en abandono y quedará de dominio público. Si la empresa entonces que está como dueña no hace este tipo de actos, pues sabe que cualquier empresa, cualquier entidad o cualquier persona natural inclusive tendría la posibilidad de explotar la patente porque entraría en abandono y quedaría de dominio público para que la use cualquier persona o cualquier empresa que lo requiera. Entonces es bien importante saber eso, que se debe pagar anualmente una tasa para mantener la vigencia. ¿Qué nos define la norma que es patentable? Entonces se dice que es una solución de un problema técnico que genera una ventaja frente a lo conocido y que es fruto del esfuerzo intelectual, como les mencionaba al principio. Debemos tener en cuenta 3 requisitos a la hora de pensar en la solicitud de una patente. El primero es la novedad. La novedad tiene que ver entonces, acá se los voy a dejar, con que lo que busquemos proteger sea nuevo. Y esa novedad es universal. No debemos pensar en que es nuevo solamente en Colombia, o es nuevo en Latinoamérica, o es nuevo en América. No. Esa patente, ese activo que buscamos proteger, debe ser nuevo en todo el mundo. ¿Cómo logramos entonces nosotros identificar que ese activo que pretendo proteger es nuevo? Haciendo una búsqueda, una vigilancia tecnológica, una búsqueda en bases de datos de patentes, de manera que yo pueda verificar por medio de unas palabras clave, por medio de unos buscadores, unos códigos de búsqueda, encontrar si eso que yo estoy buscando proteger ya lo han desarrollado en algún otro país o en alguna otra parte del mundo. Si después de esa búsqueda, que por lo general pues debe ser un poco exhaustiva para que no vamos a cometer errores, si después de esa búsqueda encontramos que no hay nada igual a esto, porque pueden existir cosas similares, pero si no hay nada igual, yo podría pensar entonces en hacer el trámite de la patente, ¿sí? Esto en cuanto al requisito de novedad, como les mencionaba, es un requisito de carácter universal y es el primero que debemos tener en cuenta. Les quería dar una información y es que la novedad es... espérenme yo. Se me fue la idea que les quería compartir. Quizás ahora lo recuerde. Bueno, sí, ya recordé, qué pena. La novedad inclusive se puede ver afectada por nosotros mismos. ¿Esto cómo sucede? Cuando yo, por ejemplo, soy un investigador y hago una publicación o acudo a un congreso, a un seminario, y entonces en estos espacios yo hago una publicación de un artículo, publico unos papers, bueno, cualquier cantidad de cosas. Este tipo de actos constituyen como una revelación de la novedad y entonces lo que yo ya esté mencionando, lo que yo ya esté publicando, quedará incluido dentro del estado de la técnica. Por lo tanto, yo mismo me estoy afectando y cuando vayan a hacer una revisión, en ese caso, pues en el caso de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, que sería la oficina de patentes, pues yo mismo puedo estar afectando mi novedad y me van a decir, mire, es que usted hace, no sé, un año hizo una publicación en un congreso, acá está el reporte, y eso mismo afectó su novedad.
Entonces es bien importante que cuando estemos en un proceso de estos, lo primero que hagamos es hacer el trámite de la solicitud de patente y de manera posterior hagamos la publicación. Sin embargo, en Colombia existe un recurso, un mecanismo que permite que las personas, cuando hayan hecho un acto de divulgación, esto está contemplado en la normatividad, pueden hacerlo, tienen un periodo de gracia de 1 año. Entonces, ¿cómo funciona? Hoy es 9 de noviembre del año 2018. Yo posiblemente hice una publicación el día de hoy. Tengo yo entonces 1 año contado a partir de este momento para hacer el trámite de la solicitud de patente. Es decir, hay un periodo de gracia en donde yo puedo hacer una revelación de lo que busco proteger, pero la norma, la legislación de la comunidad andina y específicamente de Colombia permite que yo en ese periodo de 1 año haga las gestiones y solicite la patente. Ellos, si la Superintendencia de Industria y Comercio encuentra en Internet, por ejemplo, o en un repositorio publicado, lo que yo puse a disposición o puse en público conocimiento, pues lo van a tomar como si no existiera, siempre y cuando no haya transcurrido más de 1 año. Si ha transcurrido más de 1 año, pues ya el periodo de gracia no aplica y por lo tanto le van a decir, mire, lo que usted busca proteger está ya revelado dentro del estado de la técnica y la patente es negada por ese motivo. Entonces es un instrumento bastante importante, no todos los países lo tienen. Por ejemplo, ahora que me acuerde, Argentina no lo tiene, entonces si en Argentina yo hago una publicación 1 semana antes y hoy quiero ya quiero patentar, pues me van a decir en el examen que se haga, no es posible la patente porque usted ya hizo una publicación. Entonces no hay un periodo de gracia ni de 1 año, ni de 6 meses, ni de 3 meses, ni de 1 mes, absolutamente nada. Y entonces ahí en ese caso ya se perdería la protección de ese activo, pues porque ya está revelado. Entonces es muy importante que esto lo tengamos presente, que cuando vamos a asistir a congresos, publiquemos si es necesario y si es requerido por la autoridad, por los organizadores del evento, y que miremos también hasta qué punto vamos a publicar, porque en algunos casos, pues sí podemos publicar, pero determinadas cosas, no llegar a ese punto de precisión, a ese punto de detalle, pues porque entonces dejaríamos al descubierto cuál ha sido nuestro fruto de la investigación y entonces estaríamos ahí ante una desventaja para el tema de la protección. Bueno, eso frente a la novedad, que sería el primer requisito de las patentes. El segundo requisito sería el nivel inventivo. Ese requisito nos exige que lo que estemos buscando proteger como patente no resulte obvio para una persona medianamente versada en la materia. Es decir, que si yo soy de profesión, entonces, por ejemplo, químico, y tengo un par que es químico también, pues entonces que eso que nos están solicitando protección, en el caso de la superintendencia, el químico diga, no tenga argumentos para decir, no, es que esto es algo que enseñan en la universidad, entonces, ¿cómo nos va a pedir protección de algo tan simple? Que por lo menos ese químico diga, bueno, esto yo no lo hubiera encontrado o yo no hubiera llegado a este resultado partiendo de cosas básicas, no. Obviamente tampoco exigen que la persona que esté desarrollando la invención tenga un nivel, digamos, muy avanzado en su conocimiento. No, como les decía, no es un nivel muy avanzado, pero sí que una persona medianamente conocedora del tema pueda saber y pueda decir, bueno, esto no es común para mí, esto yo no hubiera llegado solamente con los conocimientos básicos que uno tiene en determinada materia. Entonces, a esto hace relación el nivel inventivo, es bastante importante porque a veces puede parecer un criterio muy subjetivo, pero dentro de lo que se maneja en las oficinas de patentes es que sea un par, es decir, que si estamos buscando proteger una patente, por ejemplo, de un artefacto, un producto de mecánica, pues entonces que sea en lo posible un ingeniero mecánico el que hace la revisión y el que lleve el caso para decir si es o si no es patentable de acuerdo pues a su experticia y a su conocimiento. Entonces, a esto hace relación el nivel inventivo. En muchos casos, pues, si ven ellos que un paso es muy obvio,
pues entonces lo más seguro es que van a decir no le concedemos la patente, así sea muy novedoso, pero pueden decir esto es una unión de pasos y posiblemente de una forma muy coloquial diría A más B, pues el resultado es C, y eso es totalmente evidente, por lo tanto no concederían la patente. Bueno, acá hay unos indicios de existencia de nivel inventivo, les explico un poco o les leo. Cuando tiene un carácter inesperado el resultado, cuando se supera un prejuicio técnico anterior, cuando es una sorprendente sencillez de la solución propuesta. Un ejemplo podría ser que hay un método para generar digamos, para elaborar unas roscas dentro de una empresa y hay una máquina que lo construye, se demora 10 horas para construir, para llevar a cabo un paso y ahí construimos un artefacto, una máquina que permite construir lo mismo, pero ya no en 10 horas, sino en media hora. Entonces eso sería un efecto sorprendente, que es bastante sencillo y que pues obviamente si logramos demostrar los anteriores requisitos, nos podrían dar una patente concedida pues por ese tipo de cosas. Se supera dificultades técnicas reales, es otro indicio de que existe nivel inventivo, que hay una originalidad de la solución y que se aparta del camino conocido y abre vía a uno nuevo. Y cuando responde a una necesidad ya antigua, permanente y aún insatisfecha. Esto pasa con muchas cosas. Creemos pues que ya todo está inventado y realmente no. Vemos que cada vez aumentan inclusive el número de solicitudes de patente en el mundo y hasta en Colombia pues ha aumentado de manera considerable el número de solicitudes y el número de patentes concedidas. Y el tercer requisito es la aplicación industrial. Esto quiere decir que se puede aplicar el producto o el método que estoy buscando proteger en cualquier ramo de la industria, inclusive pues temas como la agricultura, lo pecuario y los servicios. ¿Qué tiene que ver entonces con la aplicación industrial? Que sea útil, aunque este término de utilidad ha sido muy cuestionado porque en realidad hay muchas patentes que no se consideran útiles. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que se patente y se patenta con mucha facilidad. En Estados Unidos existen, lo pueden consultar, por ejemplo, una patente que se llama método para entretener un gato. Y es una patente que está concedida, creo que ya no está vigente, pero es una patente que la concedieron y uno diría, bueno, ¿qué aplicación industrial tiene la patente? ¿O para qué es útil? Uno diría, sí, para entretener un gato, pero entonces si hablamos de aplicación industrial, ¿cómo podríamos pensar que eso va a beneficiar a algún campo o algún sector de la industria? Es algo muy cuestionable, como les decía, sin embargo, en Estados Unidos la práctica es muy distinta a la de nuestros países, principalmente los de Latinoamérica, y entonces ellos allá generan muchas patentes y generan mucha protección por esa vía de una manera más fácil, de una manera más rápida, no son tan exigentes, no son tan rigurosos, y pues eso ha generado que muchas patentes, como la que les menciono, sin mucha utilidad, estén pues concedidas y con una protección para los inventores. Por ejemplo, si volvemos acá a la diapositiva que estábamos hablando, que estábamos revisando, entonces, ¿qué no es patentable? Los descubrimientos, lo que les mencionaba ahora, si algún científico va al Amazonas y encuentra una especie que no se había descubierto, pues entonces no podría pensar en protegerla con una patente, porque pues esto está excluido dentro de la patentabilidad. Las teorías científicas y los métodos matemáticos tampoco es posible protegerlos ni patentarlos. Los métodos principalmente, pues primero porque es una excepción a la patentabilidad. Taxativamente se dice que no se puede proteger, pero adicionalmente es porque no genera una aplicación industrial, no tendría, digamos, un efecto puntual para digamos, para hablar como de un proceso o de un método. Entonces, por ese tipo de cosas, pues no es protegible como patente. Los planes, las reglas y los métodos para el ejercicio de actividades intelectuales y económico-comerciales, los programas de ordenadores o el soporte lógico como tal, y esto lo menciono es porque en Estados Unidos, como les decía y vuelvo al tema, es muy fácil obtener una patente. Entonces allá sí protegen los programas de computador, lo que es el software, como una patente. En Colombia no. En Colombia el software se protege es como un activo protegible desde los derechos de autor, no como una patente. Sin embargo, actualmente se está trabajando ya sobre un nuevo concepto que se denomina
invenciones implementadas por computador, y lo que permite es proteger, pero no solo el software, sino ya un conjunto de cosas. Entonces, por ejemplo, si tenemos un software, pero ese software incluye también una serie de artefactos, una serie de dispositivos, y que todos en conjunto generan un todo, ese todo es posible protegerlo por patente, pero no discriminando ya el software por un lado, luego la máquina por otro, y ese tipo de cosas. No, si hablamos de la protección de algo unificado en Colombia, sí es posible hablar de una protección, y se denominan invenciones implementadas por computador. Cualquier elemento encontrado en la naturaleza, por ejemplo, les mencionaba yo pues ahora como las plantas, este tipo de cosas no son patentables. Bueno, entonces eso en cuanto a las patentes de invención. Ahora entonces pasamos a las patentes de modelo de utilidad. Estas patentes se denominan una patente pequeña, y es una protección que se genera para las nuevas formas, configuración o disposición de elementos. Todo esto, digamos, lo que hace es proteger por lo general patentes, pero para productos específicamente. En la anterior, en las patentes de invención, lo que se hace es proteger productos o procedimientos o métodos inclusive. Acá solamente podemos hablar de protección de productos específicamente. Acá ustedes pueden ver un ejemplo muy claro. Esto es una patente de modelo de utilidad concedida, en donde se protege esta cama cuna. Pues siempre ha existido las camas, siempre han existido las cunas, pero nunca a nadie se le había ocurrido generar una protección para dos cosas en uno. Entonces, eso fue una patente concedida, una patente que concedieron obviamente por 10 años, y lo que hacen ahí entonces es lo que les mencionaba: unir dos artefactos en uno, y a eso le generan una protección. Para ¿cuáles son los requisitos que se tiene de patentabilidad? Ahora les hablaba de 3, en este momento ya solamente en este tipo de patentes solamente se protegen 2, y es la novedad y la aplicación industrial. Listo, entonces acá descartaríamos el requisito del nivel inventivo, y es el que hace relación pues a que no debe ser obvio para una persona medianamente versada en la materia, porque si lo tuviéramos, este activo, este ejemplo que les muestro, no pudiese ser protegido, pues porque esto es obvio, no solamente para una persona medianamente versada en la materia, sino para cualquier persona. A cualquier persona se le puede ocurrir: bueno, tenemos una cama, tenemos una cuna, hagamos una unión para que la mamá esté más cómoda y generemos una cama cuna. Y pues eso sí sería, como les decía, obvio, por lo tanto ese requisito no se tiene en cuenta, y pues la duración de la protección es a la mitad, 10 años. ¿Qué no es patentable? Las obras plásticas de arquitectura, los objetos con carácter estético únicamente. No podemos pensar en que, bueno, vamos a patentar algo porque es muy bonito. Eso no es posible. Ese tipo de cosas se protegerían, perdón, por medio de un diseño industrial, que es algo pues que solamente protege el ámbito estético de las cosas, más no lo técnico. Bueno, pasamos entonces a otro tipo de protección, que son los signos distintivos. De verdad que es muy común. Actualmente casi todas las empresas lo utilizan. Las marcas es el principal activo dentro de los signos distintivos. También están las denominaciones de origen, las enseñas comerciales, nombres comerciales y lemas comerciales. Acá tenemos un ejemplo de cada uno de ellos. Vamos a empezar entonces hablando de las marcas. Un ejemplo sería la marca Éxito. Acá tenemos un ejemplo de esta marca, que es una marca mixta. Es una marca conformada. ¿Por qué sería mixta entonces? Es una marca que tiene un logo, el logo del Éxito, que inclusive lo cambiaron. Ellos cambiaron ese logo hace ya más o menos unos 8 años, o quizás un poco más. Y entonces es una imagen como tal, pero esa imagen también incluye texto. Entonces sería una marca denominativa por el texto y figurativa. Esa unión de cosas nos daría entonces como resultado
una marca mixta. Las marcas tienen una duración de protección de 10 años. Este tipo de activos, cuando se vence su tiempo de protección, se puede solicitar renovación, es decir, si yo soy el grupo de Éxito y ya tengo un registro de marca que va a caducar porque va a cumplir los 10 años, pues yo puedo hacer un trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio buscando que me renueven ese registro, porque obviamente yo lo estoy utilizando para temas comerciales, eso es lo que identifica mi empresa, mi marca, y pues por lo tanto me sirve bastante y pues principalmente yo diría que eso es como el activo más valioso de muchas empresas, su marca. Entonces, pues obviamente es bastante importante que esto se pueda proteger y se pueda postergar en el tiempo las veces que sea necesario. Las denominaciones de origen, acá tenemos una, que es el café de Colombia. El café de Colombia está protegido actualmente como una denominación de origen. A diferencia de las marcas son un activo que se protege y ese activo está en cabeza de una persona natural o jurídica, es decir, puede estar en cabeza de una empresa, de una institución, de una universidad, de una persona natural, de un particular, por decirlo así, pero las denominaciones de origen están entonces en cabeza del Estado. Las denominaciones de origen no podrían otorgársele a un particular. Por ejemplo, Café de Colombia está entonces en cabeza del Estado y aquellos productores de café que estén dentro de nuestro territorio nacional podrían entonces comercializar café bajo esta denominación de origen, Café de Colombia. Tenemos otros ejemplos como las achiras del Huila, por ejemplo, tenemos el bocadillo veleño, tenemos algunos otros ejemplos que en estos momentos no se me vienen a la mente, pero son ejemplos que nos indican pues que todo este tipo de cosas se pueden proteger. ¿Cuál es el requerimiento principal para que una denominación de origen se pueda proteger? Y es que tenga una aceptación, un reconocimiento dentro de determinada comunidad. Por ejemplo, no es posible que pensemos en proteger un activo como una denominación de origen si cuando yo pienso en la gente no reconoce ese producto. Es decir, ¿por qué se protege un bocadillo veleño? Pues porque la gente ya ha generado un reconocimiento y sabe que hay un producto que se llama bocadillo veleño y el Estado le otorga una protección, es a eso. Pero si nosotros entonces pensamos, por ejemplo, en un producto que todavía no está reconocido por una comunidad, que hay personas pues que no conocen, no identifican por determinado nombre ese tipo de productos, esas cosas no se pueden proteger o vamos a tener un inconveniente al momento de hacer el trámite de registro. Las enseñas comerciales, como lo ven ustedes acá, también se protegen y es la forma de disposición de algunos objetos. Entonces, ¿qué está protegido acá? Pues la forma, la apariencia física y estética de la entrada de los almacenes Éxito. Entonces, tienen protegida su marca como Éxito. Esto nadie más lo podría utilizar en Colombia, porque la protección de marca también es únicamente territorial, las patentes también son solamente en el país que se solicite, las marcas en igual sentido, y entonces nadie podría utilizar este tipo de locación para un negocio diferente que no sea el Éxito. Los nombres comerciales no es una protección como tal, pero sí es importante traerlo a colación por lo siguiente. Cuando una empresa o una persona natural van a hacer un registro ante la Cámara de Comercio, por lo general le solicitan que indique cuál es el nombre comercial que le van a poner a ese establecimiento de comercio. Entonces, por ejemplo, Éxito, el nombre comercial que tienen es Grupo Éxito. Ese es el nombre comercial que utilizan, la razón social, perdón, que utilizan. Coloquialmente a ellos comercialmente se conocen como Éxito, pero su nombre comercial es Grupo Éxito. Casos, por ejemplo, el de Tiendas de Uno. Tiendas de Uno tiene un nombre comercial que es Tiendas de Uno, inclusive tienen una marca registrada, pero si vamos un poco más allá al fondo del asunto, vemos que la razón social de ellos es Coba Colombia SAS. Nada tiene que ver con el nombre. Yo, si a mí me mencionan Coba Colombia, yo nunca, pues si no conozco el tema, nunca lo asociaría con Tiendas de Uno, pero en realidad eso es lo que pasa. Una cosa es el nombre comercial y otra cosa es la razón social como tal. Entonces, una recomendación es la siguiente.
cuando nosotros estemos en un proceso, quizás en un emprendimiento o en una empresa para la cual laboremos, siempre si tenemos una marca que identifica o la empresa o un producto o un servicio, pues miremos si está debidamente protegido. Si es así, pues podemos estar un poco tranquilos, hay que estar verificando cada cuánto debo pagar la tasa de renovación, cuando se cumplen los 10 años para que no vaya a vencer esta marca y ya pues un tercero la vaya a utilizar. Y si no está protegido, entonces tratar de hacer todas las gestiones correspondientes para que esa protección se dé. Porque si no es así, cualquier tercero interesado podría llegar a decir, bueno, hay una empresa muy buena que está creciendo en la ciudad, que está generando muy buenas ventas, que tiene muy buena clientela y no tiene la marca protegida. Entonces, ¿qué podría llegar a hacer? Solicitar una protección de marca, de inclusive la misma marca que usted está explotando económicamente, y al final va y lo busca y le dice, bueno, si usted no hizo un proceso de registro de marca, yo como un externo a su empresa, a su organización, sí lo hice, por lo tanto, si usted quiere seguir comercializando bajo esa misma marca, debe comprarme la marca que yo tengo, que yo acabo de registrar, que es la misma marca que esa empresa ha utilizado por varios años, pero por el hecho de no haberla registrado, generó ahí como una ruptura y llegó un tercero que se aprovechó de la situación. ¿Y qué debería hacer entonces la empresa? O comprar y negociar esa marca o sencillamente pues cambiarle el nombre ya a su empresa porque hay un tercero que tiene un derecho que la empresa no tiene por un desconocimiento y entonces podría llegar a solicitarle que no utilice más esa marca que ya está protegida. Entonces, ese tipo de cosas pasan, eso no son casos de ficción, eso hay empresas que en nuestro país, inclusive en la ciudad, ha pasado, en donde han perdido muchos años de experiencia, muchos años de trayectoria, entonces uno ya llega a los días y dice, ve, a este negocio le cambiaron el nombre. Quizás no obedece a una razón de voluntad del dueño, sino que pudo ocurrir que tenía un nombre el cual había utilizado por mucho tiempo, pero llegó un momento en que por no haber hecho las acciones para proteger ese activo, porque la marca también sería un activo dentro de las organizaciones, pues llegó un tercero, lo aprovechó y ¿qué le tocó hacer al final? Pues para no pagar un infierno de dinero, cerrar, cancelar ese nombre y crear uno nuevo y prácticamente empezar de cero. Eso es bastante importante, eso en las empresas, este es uno de los activos más valiosos. Quizás no todas, es un porcentaje podría decirse que más máximo del 5% de las empresas que tienen patentes, pero pensaría yo que en temas de marcas pueden ser el 90-95%. Entonces, es importante que sepamos cómo manejar este tipo de cosas, los riesgos a los cuales nos podemos ver expuestos si no hacemos una debida protección y pues pensar en que en todo es importante tener una marca. Inclusive muchas personas generan marcas para temas personales, para temas quizás un emprendimiento personal y entonces pues cómo no lo vamos a hacer para ya una institución que crece cada día. El lema comercial es otro de los activos que se puede proteger. Acá vemos, es del mismo caso de éxito, días de precios especiales. Me imagino que ustedes lo habrán escuchado en la publicidad de esta empresa. Y eso también está protegido. Entonces no podría llegar una empresa competidora a decir, esto es lo que coloquialmente se llama como el eslogan, sí, el eslogan, a decir, bueno, voy a ponerle días de precios especiales como logo, voy a poner la canción de días de precios especiales para otra empresa. No es posible, esto está protegido. En las marcas hay muchos tipos de marcas. Están las marcas sonoras, entonces se pueden proteger sonidos, por ejemplo el pito de coordinadora está protegido, se pueden proteger las marcas de olores, las marcas olfativas, el olor a las tiendas Cheviñón, eso está protegido, cada vez que ingresamos o entramos a una tienda Cheviñón sentimos un olor particular, Bossi creo que también lo tiene, ese tipo de cosas están protegidas. La textura, hay marcas de textura, también está protegida la marca, la textura de la forma en que se hace el whisky, el Old Par, eso está también protegido, entonces ninguna empresa, ni que venda whisky, ni que venda aguardiente, ni ron, ni que venda ningún tipo de licor, podría llegar a proteger como marca tridimensional sí, tridimensional, pues la forma en la cual está creado el envase de Old Par. La botella de la Coca-Cola también está protegida como una marca tridimensional.
y pues no puede haber una empresa en los países donde esté protegido que genere ese mismo tipo de botellas para sus productos. Hay marcas también de colores, la marca Postobón, la manzana Postobón, el color rosado fuerte de la manzana está protegido también, ese color. Fue un proceso de protección un poco difícil porque pues eso es como entregarle un dominio de un color a una empresa, pero ellos lograron demostrar pues que solamente lo iban a utilizar para una bebida, para un producto, y de esa forma les lograron pues la concesión de la marca. Bueno, eso en cuanto a los signos distintivos, que es importante también mencionarles que dentro de las marcas no es posible hablar de variaciones tan simples como, por ejemplo, si el éxito está protegido, acá como ustedes lo ven, pero si yo quisiera entonces proteger una marca que se llame éxito, pero pensemos en algo pues, que va quizás en contra de la misma ortografía, pero si quisiéramos proteger una marca que diga éxito con doble C, este tipo de cosas no son posibles porque eso llevaría o induciría a un error a las personas, porque fonéticamente, pues obviamente es igual, sonaría exactamente igual, entonces no importa si es éxito con X o si es éxito con doble C, suena igual. Entonces eso llevaría a confusión a los clientes y no concederían esa protección para una marca pues, de ese tipo. Las marcas están catalogadas o están clasificadas en clases, valga la redundancia, de la 1 a la 45. Cada clase tiene protección para un producto o un servicio diferente y lo que yo puedo hacer entonces es buscar la forma de proteger la marca y mirar en qué clase me interesa proteger. Por ejemplo, hay una clase para zapatos, hay una clase para ropa, hay una clase para, no sé, insumos de construcción, hay otra para productos para servicios de asesoría, todo este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, la marca Corona es un buen ejemplo para eso. Hay Corona de cerveza, hay marca Corona de chocolate, hay marca Corona para todos los insumos sanitarios y son varias empresas. Son empresas que son distintas, son empresas diferentes, que tienen en común el mismo nombre. Pero como tienen clases distintas, operan en clases diferentes, entonces a cada una de ellas se les puede dar una protección porque no se están afectando los negocios particulares. No genera ningún tipo de competencia que Corona Cervezas comercialice ese tipo de productos porque pues si Corona, por ejemplo, chocolate, no estaría viendo como una afectación a su nicho de mercado. Entonces, eso es importante que lo conozcan, que las marcas tienen pues una protección más allá de lo que es solamente el logo, solamente ese símbolo que vemos ahí, sino que también están protegidas o distribuidas en unas clases. Eso a grandes rasgos, pues lo que tiene que ver con la propiedad industrial. Por acá teníamos más tipologías de la propiedad industrial, sin embargo, esas son las más importantes, las que le acabo de mencionar. También están los trazados de circuitos integrados, no vamos a ahondar en eso, pues porque no corresponde de acuerdo a la temática de este curso. Pasamos entonces de una manera rápida a lo que son los derechos de autor. Los derechos de autor también, pues como les mencionaba al principio, tienen una normatividad especial que los rige desde la Constitución Política. También tenemos unas normas, unas leyes nacionales como la 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la 1450 de 2011. Y hay unas decisiones andinas que son de la Comunidad Andina de Naciones que también tienen alcance para los derechos de autor en nuestro país. Entonces es importante que conozcan de esa normatividad. Ahí la tienen, ya si necesitan a detalle, pues se les podría compartir las diapositivas. Entonces empecemos definiendo qué son los derechos de autor. La normatividad lo ha establecido como un conjunto de derechos que se conceden a los creadores sobre las obras literarias y artísticas principalmente. Se entiende pues que dentro de estos dos conceptos incluye todo lo que está catalogado como derechos de autor. Los derechos de autor generan entonces dos tipos de derechos, dos calidades principalmente,
que es el autor y el titular. ¿Quién será el autor entonces? La persona física que realiza la creación intelectual. Entonces, por ejemplo, el que escribe un libro, pues es el autor de esa obra y en principio sería también el titular. ¿Qué es el titular? Es la persona que tiene la propiedad sobre esa obra. Entonces, en principio, quien crea la obra es el autor y también a su vez esa misma persona es el titular. Sin embargo, hay una serie de circunstancias por medio de las cuales el autor se desprende de la titularidad sobre la obra. Es decir, que yo cuando soy autor, a pesar de serlo, me desprendo de la calidad de titular, es decir, de la calidad de dueño, y esa condición de dueño estaría ya entonces en cabeza de otra persona, bien sea natural o jurídica. ¿Cómo puede pasar esto? Puede ser mediante contrato de cesión, es un documento que se firma y este documento lo que hace es transferirle la propiedad de una persona a otra, como cuando se hace un contrato de compra-venta, puede ser de un bien inmueble, de una vivienda. Entonces yo, como dueño de esta casa, le vendo a otro y ese otro ya accede a todos los derechos que yo tenía y entonces ejercería total propiedad sobre ese activo. Lo mismo pasaría en este caso. Si yo creo un libro y lo cedo o lo vendo a una editorial, por ejemplo, pues ya será la editorial quien tiene la posibilidad de hacer una explotación económica de esa obra. Hay otro tipo de casos en donde por presunción legal la obra que el autor genera se pasa, digamos ya la calidad de titular pasa a un tercero y es en los casos de los contratos laborales o de prestación de servicios, es decir, cuando yo creo una obra, esa obra, si yo laboro para determinada empresa, para determinada institución, y dentro de mis obligaciones legales o contractuales estaba generar ese tipo de contenidos, pues esa obra será de propiedad de la entidad que me contrató y ya no será de propiedad del autor, sino de la empresa que lo contrató. Lo mismo pasa en los contratos de prestación de servicios. Si dentro de mi objeto contractual está la obligación de ceder ese o de crear un activo de esos, por ejemplo, en este caso del ejemplo, un libro, pues yo tengo que entender que pues yo seré el autor de por vida de ese libro, no, eso no me lo puede negar, pero los derechos de explotación económica estarían entonces en cabeza de la entidad contratante y no del autor. Y también pues se dice que por disposición legal, en caso de servidores públicos, la misma suerte corre toda la producción intelectual de los servidores públicos, especialmente en nuestro caso, por ejemplo, de la universidad, los docentes de planta, toda su producción intelectual es cedida en favor de la entidad pública que lo contrata, ¿sí? Y el último caso es por causa de muerte. Los derechos de autor, los derechos de titularidad se transfieren por causa de muerte, es decir, cuando el autor fallece, le transfiere esos derechos a sus herederos, en el orden pues que la ley tiene establecido de acreencias pues de las herencias. Bueno, ¿cuáles son las características de los derechos de autor? Principalmente, y esta es la básica, la fundamental de todas, y es la no protección de las ideas. Es muy común que en nuestra cotidianidad escuchemos que una persona o las personas se mencionan, bueno, esa idea es mía y yo la protejo porque usted me está robando mi idea o esa idea yo se la di y usted se está aprovechando de ella. Entonces, es importante que tengan claro que las ideas en propiedad intelectual y específicamente en derechos de autor no se protegen. Lo que se protege entonces, ¿qué es? Se protege la materialización de las ideas. Un caso muy bueno para ejemplificar este caso, pues, es el siguiente. Para la creación de la obra Relatos de un náufrago, de Gabriel García Márquez, él se apoyó en una historia de la vida real de una persona que naufragó y sobrevivió. Este náufrago lo que hizo fue contarle a García Márquez cómo había sido su historia y García Márquez, pues por toda su capacidad, por su forma de escribir, por su forma de redactar, de pensar las cosas, pues creó una historia magnífica alrededor de este relato. Lo que se generó después de eso fue un debate jurídico
en donde el náufrago le solicitaba a García Márquez que le pagara un dinero, pues porque él se estaba aprovechando de una obra que a parecer del náufrago le pertenecía. Lo que eso fue pues a los juzgados, fue una demanda y al final el juez le dio la razón a García Márquez diciéndole que como las ideas no se protegen, lo que el náufrago hizo fue contarle una historia y García Márquez lo que hizo fue plasmar esa historia de acuerdo a su capacidad, a su forma de expresarse. Ese es un buen ejemplo para que conozcamos que las ideas no se protegen. Cosa distinta sería si el náufrago le dictara a García Márquez y García Márquez lo único que hiciera es un trabajo, pues, por decirlo, operativo, y en ese caso, ahí sí podríamos estar hablando de una coautoría entre el náufrago y el señor escritor, que en este caso sería García Márquez. Entonces, como eso no sucedió, como él lo que hizo fue contarle una historia y ya la otra persona se sentó a escribirla de acuerdo a su forma, pues entonces ahí la razón se la dieron a García Márquez y fue el único propietario sobre la obra y pues fue el que la explotó, que actualmente es una obra que explota a su familia por lo que les mencionaba ahora, por el tema de la causa de muerte. El segundo punto es la ausencia de formalidades. Los derechos de autor no exigen ningún tipo de formalidad, no importa el mérito artístico, no importa si es bueno o es malo. Si yo creo un libro y ese libro refleja mi pensamiento político, mi pensamiento religioso, y sin importar que las demás personas estén de acuerdo, pues nadie me va a revisar el mérito. Eso no importa pues para efecto de los derechos de autor. El cuarto punto es la independencia de la propiedad del soporte físico y esto tiene que ver entonces con cuando yo creo una obra, por ejemplo un libro, no importa la relación que tiene, por ejemplo, mi obra con el soporte en donde se encuentra, por ejemplo el libro en ese caso. ¿Por qué? Cuando yo veo una editorial como usuario, lo que yo hago es comprar un libro. Yo lo que estoy comprando ahí es el soporte en donde se encuentra esa obra, pero yo no estoy comprando la obra, por lo tanto yo no podría llegar a reproducirla, yo no podría llegar y coger esa obra y empezar a generar nuevos libros o sacar otra edición yo, porque lo que estoy comprando es un soporte. Y el soporte lo único que me da derecho es a disponer sobre ese soporte. Si yo el libro como tal lo quiero quemar, lo quiero vender, lo quiero regalar, no tengo ningún problema, pero yo ya no puedo llegar a entrar a modificar la obra como tal, a incluirle un capítulo, a quitarle un capítulo, o si me parece que el final pues no estaba dentro de lo que yo esperaba, llegar a modificarlo porque yo considero que así debe ser. Eso sí no es posible y eso pues en razón al principio de la independencia de la propiedad sobre el soporte físico. El soporte físico es mío, si yo como usuario lo compro, yo puedo hacer con él lo que quiera, si el día de mañana me aburrí lo puedo regalar, pero como les decía, no se puede llegar a modificar la obra como tal. El quinto es la independencia de derechos. Ahí se generan en esto de los derechos de autor dos tipos de derechos. Tiene que ver con lo que les mencionaba al principio de este capítulo, entre la titularidad y la autoría. Estos dos derechos son diferentes, son, digamos, independientes y no tienen nada que ver el uno con el otro. Yo puedo como autor conservar mis derechos morales y si tengo, digamos, un vínculo laboral con una empresa, pues los derechos de titularidad le van a quedar en cabeza de esa empresa y será la empresa la que define qué hace o qué no hace con esa obra. Y la interpretación restrictiva, pues que solamente, digamos, la obra se genera una protección para ese punto específico, para lo que yo estoy generando, para la obra que yo creé. Es decir, solamente se protege la forma en que yo redacté esa obra. No podríamos hablar de que si yo soy un médico, por ejemplo, y estoy hablando de un tema de medicina interna, por ejemplo, pues no podríamos pensar en que nadie más en el mundo va a poder volver a escribir sobre medicina interna. No, cualquiera está en la libertad de hacerlo. Sin embargo, nadie podría llegar a decir que escribe de la misma forma como yo lo haría, porque ahí ya sería un tema de plagio. Entonces está la libertad de escribir sobre la idea que usted considere, independientemente si ese tema está poco desarrollado, ya está muy desarrollado y prácticamente podríamos decir que ya se dijo todo sobre ese tema y si usted quiere seguir escribiendo lo puede hacer. Por eso es que solamente se protege la forma
en cómo la persona materializa su idea, no la idea como tal. Bueno, acá hay una clasificación de lo que son las obras protegidas por el derecho de autor. Entonces, dentro de las obras literarias encontramos los libros, folletos, novelas, poemas y cualquier otro tipo de obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales. Las obras artísticas, dentro de este tipo de protección, encontramos entonces todo lo que tiene que ver con música, con composiciones, con coreografías, con pantomimas, obras cinematográficas y demás obras audiovisuales, obras de bellas artes, dibujos, pinturas, esculturas, arquitectura y todo lo que tiene que ver con fotografía, ilustraciones, mapas, croquis y planos. Todo ese tipo de cosas se pueden proteger por derechos de autor. Ya les menciono cómo se haría la protección. Y en otras obras tenemos entonces las conferencias, las alocuciones, los sermones, que les mencionaba ahora, los programas de computador, el software, las bases de datos también se pueden proteger. En fin, digamos, cualquier tipo de activo, acá no están tampoco todos relacionados, cualquier tipo de activo que tenga que ver o que esté catalogado dentro de estos 3 puntos, es susceptible de protección por derechos de autor. La protección que se genera, volviendo acá a al mapa de las tipologías, para la propiedad industrial, les mencionaba que se adelantan ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Todos esos trámites que se hacen ante esta entidad tienen cobro y por lo general se demoran un tiempo, es un poco más largo el proceso porque tienen que hacer una verificación de si cumple unos requisitos mínimos que se los mencionaba ahora, y si los cumple, pues conceden el derecho después de hacer el pago de los derechos, ¿sí? Lo que tiene que ver con derechos de autor, para hacer un registro, se hace ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es una unidad administrativa especial del Ministerio del Interior, perdón, y los registros que se hacen ante esta unidad no tienen ningún costo y el trámite demora solamente 15 días hábiles. ¿Por qué la diferencia? Porque lo que tiene que ver con propiedad industrial, al principio les decía que está más enfocado en un tema de aprovechamiento económico y comercial. Lo que tiene que ver con derechos de autor protege principalmente la expresión de las ideas de los autores. Por lo tanto, no siempre esto tendrá un fin económico o un aprovechamiento comercial, y pues por ese motivo es que el Estado ha generado como una facilidad para la protección y por eso no hace ningún tipo de cobro. Los derechos de autor, a diferencia de la propiedad industrial, tienen una ventaja importante, y es que la propiedad industrial solamente me otorga un derecho cuando yo ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicito un registro. Es decir, si yo soy el creador, soy el inventor de una patente y la empiezo a comercializar, yo saco un producto que se puede proteger por patente, pero no lo he patentado, no he solicitado ante la superintendencia ese registro, pues puede llegar otro y solicita la protección, y entonces al que primero solicite la protección es al que se la otorgan. En los derechos de autor no es así. Por ejemplo, si yo escribo un libro y yo no he hecho ningún tipo de registro, ese libro es mío y me van a respetar ese derecho, así yo no haya hecho un trámite de registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Entonces, diferencia fundamental, y es que en la propiedad industrial yo tengo el derecho solo si la autoridad nacional competente me concede un registro. En derechos de autor, yo tengo el derecho desde el momento de la creación de la obra, no solamente a partir de la generación o de la expedición de un registro. Es importante que si tenemos un libro, si tenemos una obra musical, hagamos el registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, por si llega a haber algún tipo de inconveniente, tengamos los suficientes elementos de prueba para demostrar que esa obra la creé yo y que no la hizo otro, por ejemplo, porque hay obras inéditas. Quizás yo creé un libro, por ejemplo, García Márquez se decía que dejó muchas obras inéditas y no se habían publicado. Entonces, si llega alguien, una persona que quiera de una manera inescrupulosa utilizar o aprovecharse de una obra de esas, pues nadie sabía, como es inédita, nadie sabía que eso lo escribió García Márquez, y podría llegar a decir que eso lo escribió un tercero. Pero si se hace el registro, eso obviamente es confidencial, eso no se va a publicar, pero eso le garantizaría al autor que tiene ya un insumo jurídico
para demostrar que es el dueño de esa obra y que le pertenece. Bueno, ya digamos eso frente a eso, a grandes rasgos, pues entre propiedad industrial, derechos de autor, los secretos empresariales, vuelvo al tema, porque sé que por el tema que estamos revisando, a algunos de ustedes les puede interesar saber cómo se protege. Lo primero es, por decirlo así, lo más importante es mantener la información de los secretos empresariales como una información catalogada como confidencial, es decir, generar medidas de protección frente a esa información. ¿Cómo lo hago? Primero, fraccionando la información. Es decir, si yo tengo una empresa o si yo trabajo en una empresa en donde nosotros generamos un producto y lo que buscamos es que no todas las personas que están vinculadas a la organización conozcan cómo se hace ese producto, porque sabemos que posiblemente el día de mañana no van a estar y entonces van a estar en la competencia y le van a decir, mire, yo ya estuve en X empresa y conocí o aprendí a hacer estas cosas que usted como competidor necesita. Entonces, si eso queremos que no suceda, pues lo que debemos hacer es fraccionar la información. Volviendo al caso de Coca-Cola, ellos cómo lo hacen. Fraccionan la información y los productos no son terminados en una sola planta. Lo que hacen es que una parte de la empresa genera una parte de ese producto, entonces dicen, a esta cantidad de agua le aplicamos tanto de azúcar y cogen esa mezcla ya de agua y azúcar y la envían a otra planta. Cuando llega a otra planta ya les llega un insumo, les llega un líquido, pero ellos no saben qué insumo es y entonces allá les dicen, bueno, ustedes acá le van a incluir anilina, el colorante, y le van a incluir otro producto. Ya entonces hacen la unión de lo que hizo la planta 1, la planta 2 y se lo envían a la planta 3. En la planta 3 hacen otro tipo de procesos y llega al final donde le ponen el gas a la Coca-Cola. Esos procesos los hacen personas diferentes, nunca los hace una misma persona y nunca hay una persona que conozca todo el proceso. Y si hay personas que lo conocen, son personas de la entera confianza de la junta directiva y esas personas tienen unas condiciones contractuales diferentes a las que tendrían las otras personas. Por ejemplo, dentro de sus cláusulas de los contratos está la obligación de guardar la información y si no lo hace, pues tendría una multa en favor de la empresa de X cantidad de dinero. Entonces, claro, esas sumas van a ser costosas, van a ser altas, van a ser cuantiosas, y pues si yo sé que si yo firmo ese documento y lo incumplo, ellos podrían llegar inclusive a embargarme los bienes, pues yo voy a decir no lo hago, porque si lo hago estaría en un riesgo en donde prácticamente yo todo mi patrimonio lo voy a perder. Entonces me van a embargar la casa, me van a embargar el carro, me van a embargar todo y yo perdería todo solamente por revelar una información. Otro tipo de cosas que se hacen es que ellos generan un sistema de incentivos para los trabajadores, para los funcionarios, en donde les dicen, eso ya pues a empresas a mayor escala, un poco más grandes, entonces prácticamente los empleados no necesitan buscar opciones en la competencia. ¿Por qué? Porque ellos les están dando la matrícula del colegio de los hijos, la matrícula de la universidad, les dan la casa, les dan el carro, entonces están cómodos, están en una posición confortable y pues no tendrían como necesidad de irse. Y otra de las alternativas, que sería de pronto de las más importantes, ya les había hablado de ellas, puede ser o la firma dentro de las cláusulas del contrato, una cláusula específica donde se hable de la confidencialidad de la información, o si eso no se tiene dentro de los contratos laborales o de prestación de servicios, hacer un documento aparte, un acuerdo de confidencialidad en donde se establezcan cómo van a ser las medidas que se deben tomar, las medidas de protección frente a esa información que las personas conocen. Como les decía acá, la propiedad industrial para que esté protegida necesita de un registro y si usted no tiene el registro, pues no tiene nada. En los secretos empresariales no se necesita de ningún registro, lo que se necesita es que usted como empresa proteja muy bien la información y que no vaya a permitir que un tercero llegue y conozca las cosas que usted hace dentro de la empresa. Y muchos dirían, pero eso sí funciona. Empresas, por ejemplo, no nos vayamos muy lejos. El caso de Frisbee, tienen también protegido la forma como ellos hacen el pollo por medio de un secreto empresarial. ¿Por qué no llegarían a pensar en patente? Primero porque pues posiblemente eso no llegue a ser considerado como una patente, pero más que eso es porque quizás
Si ellos hacen un proceso de patente, a los 20 años cualquiera va a conocer la fórmula del pollo y en 20 años tendremos muchas empresas haciendo el mismo pollo que hace Frisbee y lo más seguro es que por un precio inferior. Entonces, el secreto empresarial es una buena herramienta, es muy, muy utilizado. Como les decía, eh, las empresas lo están utilizando bastante, es un activo que se ha puesto de moda, por decirlo así, y es una muy buena estrategia. ¿Cómo diría entonces yo, y con esto tratamos de ir cerrando, los secretos empresariales, a diferencia de las patentes, cuándo es bueno y cuándo no es bueno? Y la pregunta se responde en lo siguiente. Si dentro de mi organización yo tengo un activo al cual le puedo hacer ingeniería inversa, no siendo pues, qué es lo que representa la ingeniería inversa, que es si yo, por ejemplo, cojo y descompongo todos los componentes que tiene un artefacto, les voy sacando cada una de las cosas y al final digo, listo, yo como ingeniero, si digamos en el caso de los ingenieros dirían, ya desbaraté este artefacto, a partir de los insumos que veo, sé cómo llegar a construir uno igual. Entonces, si la respuesta es sí, lo que usted creó se puede replicar haciendo la ingeniería inversa, es decir, quitándole cada uno de los componentes, desbaratando todo y volviendo a unir, como por ejemplo desbaratando un vehículo y luego un mecánico lo puede volver a unir. Eso es ingeniería inversa. La recomendación es protéjalo como una patente, porque si no lo protege como patente, así tenga acuerdos de confidencialidad, así trate de sus empleados de la mejor manera, pues va a llegar la competencia y como usted va a poner un producto en el mercado o un servicio o un proceso, un método, lo que se haría ahí es que usted estaría en un riesgo y cualquier competidor va a hacer lo mismo que usted ha desarrollado. Si la respuesta es no, yo cuando genero mi activo, así le hagan una ingeniería inversa, no sería posible llegar a ese resultado, pues entonces la respuesta es protéjalo como un secreto empresarial. Y el caso, vuelvo al de Coca-Cola, pero es como el mejor ejemplo para dar, si un producto como Coca-Cola, a pesar de tener en la etiqueta cuáles son los materiales, cuáles son los ingredientes, perdón, con los cuales se construye. Y no ha habido ninguna empresa en el mundo que dé con el mismo sabor de la Coca-Cola, a pesar de que, como les decía, los ingredientes están ahí relacionados y se dice qué es lo que tiene ese producto, pues nadie ha podido llegar a las cantidades exactas y al mismo sabor. Y entonces, claro, en ese momento, en ese tipo de casos, la decisión es, vamos con una protección como secreto empresarial y eso pues obviamente facilita las cosas, le daría mucha mayor vida útil a la empresa y pues claro, tendría una ventaja competitiva frente a los demás porque si es una empresa bien constituida, una empresa fuerte, podría durar toda la vida. Vemos que es una empresa, como les decía, que lleva más de 100 años y no ha tenido ningún tipo de problemas. Entonces, de problemas obviamente en cuanto al activo que se protege. Otro tipo de problemas pueden surgir y eso es apenas normal, pero frente al activo como tal, sí se genera una protección pues importante. Bueno, me pidieron también que mencionara un poco el tema de los contratos de acceso a recursos genéticos. El tema pues es bastante extenso, sin embargo pues sí quisiera mencionarles un poco de lo que esto trata y más pues por la temática de este curso. Les voy a mostrar acá pues algo que no sería nada diferente a la presentación del Ministerio de Ambiente, que ustedes la pueden conocer dentro de la misma página de la entidad. Y entonces, ¿qué es eso del acceso a los recursos genéticos? El acceso a los recursos genéticos es un permiso que se otorga, en este caso, en el caso de Colombia, es un permiso que se le otorga a los investigadores principalmente para acceder o para que les permite hacer una investigación o hacer un aprovechamiento industrial o comercial de los recursos genéticos o de los recursos biológicos y los productos derivados para investigación en nuestro país, en Colombia. Hay una serie de normas, eso también lo pueden consultar, no me voy a detener en esto porque pues no tendría mucho sentido, eso está es de público conocimiento, es importante conocer esta resolución, la 1348, que nos indica qué actividades configuran acceso a los recursos genéticos.
Y hay una nueva resolución del año 2017 que modifica esa, ya más adelante les voy a mencionar en qué lo modifica. Básicamente los contratos de acceso a recursos genéticos surgen como resultado de la decisión andina 391 del año 1996. Eso fue una decisión que, como les decía ahora en el tema de propiedad intelectual, también es adoptada por la comunidad andina y lo que busca es regular todo el tema de acceso a recursos genéticos en estos 4 países. Entonces, lo que se ha establecido es un mecanismo que han adoptado estos países. El mecanismo es un contrato de acceso a recursos genéticos y lo que hace es establecer las condiciones para que el Estado, como dueño del recurso genético, le dé autorización a una persona natural o jurídica, por lo general son instituciones de educación superior, universidades, para que accedan, para que investiguen los recursos genéticos de la biodiversidad de nuestro país. Eso en desarrollo de lo establecido en un convenio, en el convenio de diversidad biológica, CDB. El Ministerio de Ambiente principalmente tiene 3 oficinas. Esas 3 oficinas son las que se encargan pues, de dar soporte a toda la gestión de los contratos de acceso a recursos genéticos. Está la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, que es la que se encarga de todo el tema de direccionar la distribución justa de beneficios, es decir, que si vamos a, por ejemplo, a generar una venta de un producto que tiene que ver con un insumo de la naturaleza, que es una planta endémica, entonces tenemos que decir, bueno, nos están permitiendo el Estado explotar económicamente este insumo, nosotros tendremos que negociar con el ministerio cómo vamos a distribuir esos beneficios. Por ejemplo, si yo vendo una patente que es de un insumo cosmético, un insumo biológico, y genero 100 millones de pesos al año de utilidades por ese producto, yo tendría que decirle al ministerio, mire, de esos 100 millones de pesos, como usted me está permitiendo usar un bien de uso público, yo le voy a dar 50 o 30 millones de pesos, pues eso obviamente se negocia, para fomentar la investigación o para apoyar o para financiar un poco la protección del ecosistema, de los páramos, de todo ese tipo de cosas. Entonces, esas son cosas que se deben tener en cuenta al momento de generar algún tipo de negocio. La Dirección de Bosques y de Biodiversidad se encarga de todo el trámite del contrato de acceso a recursos genéticos y la Subdirección de Educación y Participación hace lo mismo en la Oficina de Negocios Verdes, pero cuando son recursos genéticos que tengan un conocimiento tradicional asociado. Básicamente eso. Bueno, ¿qué se debe revisar o qué se debe tener en cuenta para hablar de un contrato de acceso a recursos genéticos? Primero, los recursos biológicos, que son aquellos individuos, organismos o partes de estos, poblaciones o cualquier componente biótico de valor, utilidad real o potencial que contiene el recurso genético o sus productos derivados. Cuando siempre vamos a hablar de recursos biológicos, entendiéndolo como lo que está definido acá e interpretándolo como el mismo Ministerio de Ambiente nos lo ha indicado, que es, por ejemplo, cuando se habla de un organismo de sus partes, las células individuales hasta el organismo completo, o para organismos unicelulares, entonces entenderemos que eso es un recurso biológico y si estamos manejando este tipo de cosas, pues tendríamos que solicitar un contrato de acceso a recursos genéticos. Ya más adelante vamos a revisar por qué, digamos, se debería solicitar, porque no siempre que se hable de un recurso biológico, por ejemplo, se tendría que solicitar un contrato. Ahora, ya sabemos entonces qué es la definición de recurso biológico. Ahora la definición de recurso genético sería, y esto pues está textualmente como lo trae la decisión andina, todo material de naturaleza biológica que contenga información genética de valor o utilidad real o potencial. Y se interpreta como material de la herencia que contiene toda la información necesaria para generar un organismo y mantenerlo vivo. Y en el caso de virus, viroides y similares, un material hereditario que permite su replicación. También las unidades funcionales y no funcionales de la herencia, tales como ADN y ARN. Entonces ya acá nos mencionaban, pues esto es como un resumen de lo que les acabo de mencionar. Acá nos definen qué son productos derivados, de acuerdo a la decisión 391, y es entonces las moléculas, combinación o mezcla de moléculas naturales
incluyendo extractos crudos de organismos vivos, muertos, de origen biológico, provenientes del metabolismo de seres vivos. Entonces, ahora ya tenemos claro cuáles serían, digamos, los conceptos a los cuales le aplica el acceso a los recursos genéticos, pero ahora vamos a mirar qué actividades de investigación configuran acceso a recursos genéticos y qué actividades de investigación no configurarían acceso a los recursos genéticos. Primero, ¿qué actividades no configuran entonces acceso a los recursos genéticos? Todas aquellas que tengan que ver con sistemática molecular, ecología molecular, evolución o biogeografía. Y para estos casos, cuando estamos desarrollando estas 4 actividades, entonces tendríamos que solicitar, dado el caso, el permiso de recolección que se tramita ante la Autoridad Nacional Ambiental, ANLA, o el uso de colecciones biológicas. Eso para esos 4 puntos. ¿Y qué actividades sí requieren de una gestión de un contrato de acceso a recursos genéticos? Aquellas que tengan que ver con prospección biológica, con fines comerciales o con fines industriales. Si yo voy a utilizar un insumo de la biodiversidad, un recurso genético, y voy a hacer un aprovechamiento comercial que tenga un fin industrial, pues entonces tendría que solicitar un contrato de acceso a recursos genéticos. Esto es lo más importante de todo lo que se ha mencionado hasta ahora en cuanto a este tema. ¿Por qué? Porque acá nos dicen, listo, usted acá está dentro de unas actividades que requieren y unas actividades que no requieren de un contrato de acceso a recursos genéticos. Entonces, ¿cuáles son las actividades? Bueno, actividades que configuran acceso a recursos genéticos nos lo definen como todas aquellas actividades que se realizan con especies nativas en sus formas silvestres, domesticadas, cultivadas o escapadas de domesticación, incluyendo virus, viroides y similares que se encuentran en el territorio nacional o fuera de este. Es decir, que si nosotros vamos a hacer este tipo de actividades con especies nativas o endémicas de nuestro territorio nacional o del territorio de la comunidad andina, tendríamos entonces que hacer un contrato de acceso a recursos genéticos para poder acceder al recurso, ¿sí? Si no estamos hablando de especies nativas o de especies endémicas, nosotros tendríamos que hacer una consulta al Ministerio de Ambiente para preguntarle si entonces no lo es. Es decir, por ejemplo, nosotros en la universidad tuvimos una investigación se pensó en una investigación con cannabis y lo que se le hizo, la solicitud al ministerio fue consultarle si esa especie era nativa. Nos dijeron que no era una especie nativa, que era una especie, creo que era de Centroamérica, y entonces, por lo tanto, todo lo que les estoy mencionando acá, pues no tendría aplicación, porque no es una especie ni nativa ni endémica de esta región. Entonces, por lo tanto, es supremamente importante que se le consulte al Ministerio de Ambiente si esa especie que estoy buscando investigar o acceder a un recurso genético de ella, pues es de esta región, es nativa, y si por el contrario, si no lo es, pues no tendría que, digamos, pensar en todo este tipo de cosas. Entonces, primero, actividades, ya les mencionaba, lo que se realice con especies nativas o endémicas. Primero, las que pretendan la separación de las unidades funcionales y no funcionales del ADN y o el ARN, en todas las formas que se encuentran en la naturaleza. Si yo voy a hacer esto, separación de unidades funcionales, necesito la suscripción de un contrato de acceso a recursos genéticos. Si en el segundo, como lo dice el segundo caso, se pretende el aislamiento de una o varias moléculas, entendidas como micro o macromoléculas que se producen por el metabolismo de un organismo, también tendría entonces que solicitar un contrato de acceso a recursos genéticos. Y tercero, cuando pretenda una solicitud de patente para productos o procedimientos obtenidos a partir de los recursos genéticos o de sus productos derivados. Esta última pues fue modificada mediante la resolución que les mencionaba ahora, la 1352 del año 2017, y pues es importante tener eso presente porque ha pasado, inclusive a la Universidad Tecnológica le pasó, hizo una solicitud de patente para proteger un producto que se había investigado y sobre la marcha, sobre el trámite de la patente, nos solicitaron, bueno, eso fue ya hace muchos años, que se aportara el contrato de acceso a recursos genéticos porque se estaba haciendo una solicitud de patente. Como eso no estaba, como ese requerimiento no se había cumplido, pues la patente se cayó y no se pudo hacer nada para recuperarla porque pues como no se atendió lo que acá está mencionado, pues entonces la patente la tienen que negar, así cumpla con todos los otros requisitos que ahora les mencionaba, pero
no está cumpliendo por lo tanto, la superintendencia, a pesar de ser una institución ajena a este tipo de cosas, se sincroniza y pues negaría la solicitud de patente si no se cumple con lo que acá está establecido. Y con esto ya trato de terminar, de pronto ya por si de pronto hay alguna inquietud, con esto les resumo. ¿A qué tipo de productos derivados le aplica el régimen de acceso? Primero, aplica el régimen de acceso a recursos genéticos y por lo tanto tendría que solicitarse un contrato de acceso a las moléculas aisladas y purificadas. ¿Para qué no aplica la decisión andina en cuanto a los contratos de acceso a recursos genéticos? Para los extractos crudos y las mezclas de moléculas. Entonces, ojo, aplica para moléculas aisladas y purificadas, acá un caso puede ser este del omega 3, y no aplica para aquellos extractos crudos y mezclas de moléculas. Es decir, que si una empresa que se encarga de la producción de insumos biológicos lo que busca es comercializar un extracto crudo, no tendría que solicitar un contrato de acceso a recursos genéticos para efectos de la comercialización. Eso lo hacen muchas empresas. Entonces uno pensaría, ¿un extracto crudo será que se puede proteger, por ejemplo, como patente? Sí, sí se puede proteger. Pero si yo hago la solicitud de patente, me van a decir que tengo que hacer el trámite de contrato de acceso a recursos genéticos. Entonces, ¿por qué las empresas están optando por proteger más bien como secreto industrial, como les mencionaba ahora? Pues porque, por ejemplo, las empresas que se dedican a todos estos temas de biotecnología, lo que hacen es que, como secreto empresarial, protegen su insumo, protegen su producto y adicionalmente no tienen que meterse con este tipo de cosas de contratos de acceso a recursos genéticos. ¿Por qué? Pues porque obviamente no están cumpliendo con pues no están incluidos dentro de este tercer punto, por lo tanto no tendrían que hacer una solicitud de patente y no les aplica. ¿Cuándo aplica? En cuanto a los productos derivados, la decisión andina y se debe hacer un contrato de acceso a recursos genéticos. Cuando se vaya a hacer lo que les acabo de mencionar, una reclamación de un derecho de patente, es decir, cuando se vaya a solicitar una patente, miren acá la diferencia entre una y otra diapositiva, acá les mencionaba que aplica solo para moléculas aisladas y purificadas y no aplica para extractos crudos, ¿sí? Pero en este caso, si yo quiero hacer un trámite de solicitud de patente, independientemente si son moléculas aisladas o si son extractos crudos y mezclas de moléculas, ahí sí tendría que hacer un contrato de acceso a recursos genéticos para estos dos casos, por lo que les mencionaba ahora, porque estamos tramitando una solicitud de patente. Entonces, como les decía, las patentes pueden ser muy buenas para muchas empresas, ya les explicaba cuándo patentar y cuándo no, pero puede al final convertirse también como en una carga, porque eso genera otro tipo de obligaciones como la que en estos momentos les estoy mencionando, y puede generar algún tipo de traumas en la generación o en la explotación de algún tipo de activo generado por la empresa. Bueno, esto pues ya estaba ahí incluido, ya creo que se los había mencionado, qué actividades configuran acceso a recursos genéticos y productos derivados en Colombia, todas las que tengan que ver con recursos genéticos y moléculas aisladas, que tengan bioprospección, aplicación industrial, aprovechamiento comercial o solicitud de patentes, ya se los había mencionado, y con recursos biológicos, extractos crudos y mezclas de moléculas, cuando se pretenda solamente solicitud de patente. Si ustedes van a comercializar recursos biológicos, extractos crudos o mezclas de moléculas y no han hecho una solicitud de patente, no tendrían que acceder a todo el tema de los contratos de acceso a recursos genéticos. Bueno, estos ya se los mencioné, cuando son especies nativas se debe hacer el trámite, cuando son especies introducidas que no son de Colombia ni de los países de la comunidad andina tampoco, cuando sean investigaciones que tengan que ver netamente con temas de humanos, tampoco requiere contrato de acceso a recursos, y si es en temas de microorganismos, siempre que se colecten en el territorio nacional, pues se entenderá como especie nativa y se tendrá que hacer el contrato de acceso a recursos si se hace para estos fines de acá. Por ejemplo, si se hace bioprospección o si se hace un aprovechamiento comercial o industrial y realiza separación del ADN o el ARN, hace aislamiento de una o varias moléculas, o se pretende una solicitud de patente, si hace alguna de estas tres o las tres,
sí requiere de contrato de acceso a recursos genéticos, y si es para investigación básica, sin fines comerciales, y realiza actividades de sistemática molecular, ecología molecular y biogeografía, no requeriría de contrato de acceso a recursos genéticos, porque se entiende que es investigación básica y no se pensaría como en un escalamiento comercial por ahora, digamos, por ese momento. Ya si luego se piensa en una investigación aplicada o en una bioprospección, ahí sí requeriría de un tema de gestión de contrato de acceso a recursos genéticos. Bueno, son, digamos, dos tipos de modalidades de contrato los que hay. Hay un tipo de contrato individual que es para proyectos específicos, para proyectos puntuales, y está un contrato marco que se utiliza más para programas o proyectos marco institucionales que son por lo general acogidos por universidades, en donde se incluyen otros proyectos. Entonces, en esos casos es recomendable gestionar un contrato marco que abarque otros proyectos, pero cuando ya se pretendan cosas muy puntuales, que quizás la institución no está investigando en nada más, pues es pertinente hacer la gestión de un contrato individual. Y ya si se va a hacer un tema de aprovechamiento comercial, o sea, la fase final como de la investigación, tendría que hacerse otra vez un nuevo contrato individual de acceso a recursos genéticos con el Ministerio de Ambiente. Eso, pues, como les mencionaba, a muy grandes rasgos, frente al manejo de los contratos de acceso, y pues de la propiedad intelectual, sí tratamos de ser un poco más enfáticos, pero eso es como lo más resumido, pues, que este tema se puede abordar. No sé si quizás haya alguna inquietud, alguna pregunta, alguna claridad que haya que resolver. Estaré pues atento a responderla con todo gusto. Bueno, no, yo creo que el tema fue muy claro y pues nos amplió el panorama acerca del tema de vigilancia tecnológica y de propiedad intelectual. En cuanto al tema de acceso a recursos genéticos, fue una muy buena explicación porque de hecho ellos tienen una tarea donde se les exponían varios casos de estudio. Yo les expuse uno del método de sexaje que se quiere, que se hace en Ucumari, entonces como la comparación de la técnica para verificar su eficacia y entonces pues los permisos que ellos requieren para hacer este estudio. No sé si de pronto Nancy tenga alguna duda acerca de los casos de estudio que se propusieron para la actividad y quiera pues que la resolvamos acá, o si tiene alguna otra duda en cualquiera de los temas que se tocaron antes, lo puede hacer por el chat, o si quiere le activo el micrófono y nos cuenta, o ya empezamos a hacer una conclusión cada uno para cerrar el tema. Bueno, entonces pues yo creo que en general el tema es muy importante para los funcionarios de la cárcel y de la gobernación y de la alcaldía que se mueven en estos aspectos legales que en realidad son algo complejos. Por ejemplo, el tema que hablábamos, pues que nos exponía Joan de las moléculas y los óleos, ese tema como que tan diferencial, pero a la vez que van tan ligados y la dificultad también para entender el proceso legal que conllevan, es muy importante tenerlo siempre en cuenta. Pues yo creo que ya podemos concluir. Muchas gracias por asistir, no es fácil un viernes a esta hora, entonces pues yo creo que estuvo muy bien. Pues de mi parte no tengo nada más que decir. Joan, muchas gracias, muchas gracias, muy bueno, muy claro.
Bueno, no, con todo gusto. Espero pues que haya sido lo más claro posible, un poco rápido, porque pues el tema, el tiempo no da para más. Ya sabemos que estamos un poco cansados, es viernes y pues es como agotador. La jornada es un poco difícil, lo entiendo, pero bueno, hacemos nuestro mejor esfuerzo. La idea es que estos temas pues queden muy claros. Si hay algún tipo de inquietud, luego nos la podrían consultar y yo estaría atento pues con gusto para resolverlo. Claro que sí. Yo, pues si llego a recibir alguna inquietud, de una se la remito a usted. De todas maneras, recuerden que esto está siendo grabado, va a quedar en la plataforma disponible y pues cualquier cosa, pues yo estoy acá en Ciencias Ambientales y Joan en la Vicerrectoría de Investigaciones. Nos pueden contactar fácilmente y yo creo que ya. Sí, es con todo gusto, de verdad, que si hay alguna inquietud, el tema, de pronto el de acceso a recursos puede ser el que más inquietudes o dudas genere porque es un tema pues de más revisión en detalle, de más revisión de cosas muy puntuales. Entonces, sí, lo podríamos mirar. Por ahora lo que se hizo fue pues como darle un barrido muy general. Les mencionaba que nos basamos pues en la diapositiva del ministerio, la cual pues está de acceso al público y en cualquier momento la pueden descargar. ¿Listo? Entonces, no siendo más, no sé, Jessica, ¿qué más tendríamos pendiente? Veo que no hay dudas por parte de Nancy, no hay interrogantes, entonces con esto daríamos por cerrada la sesión. Les agradezco mucho. Sí, no, acá Nancy me dice que no, que el tema está muy claro y que muchas gracias. Gracias a ti, Nancy, por asistir. Y no, así nos despedimos entonces esta vez. Listo. Muchas gracias a todos. Que estén Chao. bien. Hasta luego.